¿Es cierto que en España te pueden llegar a cobrar impuestos por cantidades que ni siquiera has llegado a cobrar? En este vídeo te lo explico. En derecho tributario, es decir, la rama que regula los temas relacionados con el pago de impuestos, existe un principio básico que es el principio de capacidad económica. España, en teoría, tiene en cuenta este principio, ya que de hecho lo reconoce en la Constitución española, concretamente en el artículo 31, cuando dice literalmente que todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo, inspirado en ta. Pero ¿en qué consiste este principio de capacidad económica? Pues bien, en su concepción más básica significa que nunca se le puede aplicar un impuesto a una persona, a un sujeto, que nunca haya manifestado capacidad económica. Es decir, si establecemos un impuesto sobre la renta, como por ejemplo el IRPF, el principio de capacidad económica nos obligaría a nosotros como Estado a no cobrarle un impuesto a ese sujeto hasta que no recibiera al menos un céntimo de renta, un céntimo de ingresos, por decirlo de alguna manera. Este es un principio bastante básico e incluso podríamos decir que de sentido común. Si no tengo ningún patrimonio, no me puedes aplicar un impuesto sobre el patrimonio. Si no cobro ninguna renta, no me puedes aplicar un impuesto que se aplica a las rentas. Y así con cada impuesto que se te ocurra. De igual manera, aplicar este principio implica que si mi renta es de 30.000 euros al año, por ejemplo, solo me puedes gravar esos 30.000 euros. Es decir, solo me puedes aplicar ese impuesto, el IRPF, sobre esos 30.000 euros. Pero no podrías hacer como Estado inventarte que he recibido 40.000 en vez de 30.000, que son los que he recibido en realidad, y cobrarme impuestos sobre esos 40.000. Porque de esa manera me estarías cobrando impuestos sobre unos 10.000 euros añadidos, que son pues eso, añadidos, inventados, ficticios y reales. Y evidentemente, cabe decir que tampoco me podrías aplicar un impuesto sobre la renta si ya no solo no es que no haya recibido ninguna renta, sino que durante ese año lo que he hecho es perder dinero en términos netos, ¿no? He tenido pérdidas. Evidentemente, ahí tampoco cabría que me apliques un impuesto sobre la renta, si lo que he obtenido es una renta pero negativa, es decir, he perdido dinero. Pues este principio tan básico es cierto que en general en España se respeta, podríamos decir a priori, pero hay varios casos en que no. Y estando ante un principio que, como decimos, es tan básico, tan de justicia universal, digamos, y tan de sentido común, solo el hecho de que en algunos casos no se respete ya es suficientemente representativo del tipo de sistema tributario que tenemos en España. Hay varios casos en que la norma se inventa que hemos obtenido X cantidad de dinero cuando en realidad hemos obtenido menos o directamente no hemos obtenido ninguna. Y sobre esta cantidad inventada, que es mayor a la real, nos aplica el impuesto. Y el ejemplo que voy a comentar en este vídeo es el conocido como imputación de rentas inmobiliarias. Pero si realmente estáis interesados en saber cuántos ingresos se llega a inventar Hacienda para cobrar más impuestos, tengo un ejemplo mucho más grave que el que voy a comentar en este vídeo, que seguramente os gustará conocer, pero que es más largo de explicar. Así que si lo queréis conocer, me lo ponéis en comentarios y hago vídeo sobre ello, encantadísimo. Dicho esto, sigamos con el ejemplo de la imputación de rentas inmobiliarias. En un caso normal, que respetara el principio de capacidad económica, la persona solo debería tributar, por ejemplo, en el IRPF por aquellos ingresos que hubiera obtenido, aquella renta que hubiera obtenido a lo largo del año, y no por lo que no hubiera obtenido. Esto suena bastante de cajón. Entonces, lo normal sería que si yo, por ejemplo, tengo 2 pisos en propiedad, además de mi vivienda habitual, es decir, tengo 3 pisos en total, uno de ellos mi vivienda habitual y los otros 2 segunda y tercera residencia, y de esos 2 que no son vivienda habitual, decido poner uno en alquiler, es decir, tengo uno alquilado y el otro no, el otro lo utilizo yo como segunda residencia para ir en verano o en invierno, lo lógico sería en este caso que solo me cobraran un impuesto, en este caso el IRPF, solo por aquellos ingresos que yo obtenga de ese piso que tengo alquilado, porque ese piso que tengo alquilado, efectivamente, el inquilino me estará pagando, pues, no sé, 500, 600, 700, 1000, 3000, lo que sea, pero me estará pagando una determinada cantidad mensual que en el cómputo anual pues harán un determinado dinero. Yo estaré obteniendo efectivamente unas rentas de ese capital inmobiliario. Estaré obteniendo unas rentas de esa casa que tengo en alquiler. Esas rentas son reales. Por tanto, lo normal sería que me grabaran solo por ese alquiler que yo estoy percibiendo efectiva y realmente. Pues bien, lo que sucede mediante esta figura, la imputación de rentas inmobiliarias, es que te cobrarán impuestos tanto por ese piso que tienes alquilado y por el que efectivamente estás recibiendo rentas, evidentemente, como por una renta, como ya digo, inventada, que según la ley estás percibiendo por el mero hecho de tener en propiedad ese otro piso. Ese otro piso que, como digo, repito, no tienes alquilado a nadie ni nada, no estás rentabilizando de ninguna manera, únicamente lo utilizas para ir tú cuando no quieres estar en tu residencia habitual. Por tanto, sin que tú percibas un solo euro por ese segundo piso que no tienes alquilado, Hacienda va a hacer como que sí recibes un dinero por ese piso y te va a cobrar un impuesto sobre esa cantidad. Una cantidad, como digo, inventada, irreal. Con lo cual nos encontramos con la siguiente situación.
tengo un piso que no estoy rentabilizando de ninguna manera, que lo utilizo solo como segunda residencia y que probablemente lo único que me genere sea algún gasto que otro, de comunidad, de mantenimiento, de lo que sea, y sin embargo la ley se inventa que yo estoy recibiendo X dinero y me cobra un impuesto por ese dinero. Por tanto, claramente aquí no se está respetando el principio de capacidad económica, porque de una situación que no está generando ninguna renta, ningún ingreso para mí, se me está cobrando un impuesto sobre los ingresos, sobre ese ingreso inexistente. No tiene ningún sentido. Como os comentaba a lo largo del vídeo, recordad que hay varias situaciones en las que no se respeta el principio de capacidad económica, así que si os interesa este tipo de situaciones injustas y queréis conocerlas o conocerlas para poder prevenirlas, ponedmelo en los comentarios y en los siguientes vídeos os traeré otros ejemplos más graves y más injustos si cabe. Espero que os haya gustado, que os haya servido, gracias por escucharme un día más y nos vemos en el próximo vídeo.